Hello everyone, my name is Elder Hernandez and today we're going to have the second video class module number 2. Sean todos bienvenidos a esta segunda video clase. El día de hoy pues estaremos abarcando los temas gramaticales del módulo número 2 y al final de la video clase pues les estaré pues dando pues algunos tips o información a tener en cuenta tanto para el taller, para el foro, la segunda actividad y para el quiz. ¿Listo? Antes de comenzar, pues les informo que, o les quiero hacer la recomendación de que si ustedes tienen alguna inquietud, alguna queja, no sé, de las actividades del módulo 1, por favor pues me las hagan llegar a través de correo. Muchas veces pues por la cantidad de estudiantes que nosotros manejamos, pues dejamos, no podemos hacer una retroalimentación como debería ser. Pero igual si ustedes ven que algo no les quedó claro o no están de acuerdo de pronto con la nota, con mucho gusto me lo hacen saber y yo pues les responderé dándole la retroalimentación. ¿Listo? Entonces pues también los invito a que revisen el cronograma. Recuerden que las actividades empiezan los días martes a las 8 de la, perdón, los días miércoles a las 8 de la mañana y culminan la semana siguiente el martes a las 11:59 de la noche. ¿Listo? Entonces no esperemos hasta el final para desarrollar las actividades. Entonces no siento más, comencemos con la explicación del módulo 2. Entonces voy a compartirles pantalla. Okay, basic English number 1, module number 2. Okay, the competences for this module are uses there is and there are and quantifiers in order to make a description of item in the neighborhood by creating a video. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a través del uso de there is and there are y de los quantifiers, los cuantificadores, la idea es que vayan a hacer una descripción de su vecindario a través de un video. ¿Listo? Esa va a ser una de las actividades, el foro. The second competence is uses adjectives and frequency adverbs in order to generate opinions and perceptions by making a written report. Entonces, a través del uso de los adjetivos y de los adverbios de frecuencia, van a generar opiniones y percepciones, pues haciendo un reporte escrito. Esto básicamente es lo que van a hacer en el foro, que es la actividad número 2, que al final de esta videoclase pues les estaré explicando. The topics for this module number 2 are number 1, the possessive pronouns and possessive adjectives. Number 2, the WH questions in the simple present. And finally, number 3, there is and there are. Esos son los tres temas principales. Obviamente pues hay cositas que se les puede agregar, pero ahí se las informaré en esta videoclase. Entonces, comencemos. The possessives. Los posesivos, entonces como su palabra lo indica, ellos indican posesión, pero la diferencia es que tenemos possessive adjectives and possessive pronouns. Primero veamos la pronunciación. Entonces para el sujeto de I tendremos my, mine, you, your, yours, he, his, his, she, her, hers, it, its, its, we, are, ours, you, your, yours, they, their, theirs. ¿Listo? Al traducirlo, entonces tenemos mi, tú, su, nuestro, su. Hay mucho su, ¿no? Dependiendo del sujeto. Entonces, por ejemplo, su de él, su de ella, su de ellos. ¿Listo? Mientras que este significan mío, tuyo, de él, de ella, de esto o de eso, de nosotros, de ustedes, de ellos. ¿Sí ven la diferencia? Los dos son posesivos, pero pues digamos que el orden también va a marcar la diferencia. Entonces vamos a verlo con unos ejemplos. Possessive adjectives. Tenemos a este hombre señalando a esta dama y él dice, the woman there is my wife. La mujer de allá es mi esposa. The woman there is my wife. Eso es un adjetivo posesivo. Miren la posición. Va siempre antes de lo que uno posee.
The woman there is my wife. Si quisiéramos decir que ese es su vestido de ella, entonces decimos that is her dress, her de ella. Listo, ese es el posesivo adjetivo. Mientras que el possessive pronoun, that house is ours. Esa casa es nuestra o de nosotros. Is that car yours? ¿Es ese carro de usted o tuyo? This car is mine. Este carro es mío. ¿Listo? Entonces miren la posición. El pronombre posesivo va al final, mientras que el possessive adjective va siempre antes de lo que uno posee. Esa es la diferencia. Les puedo decir, pues, que en la vida real es mucho más común usar estos, los possessive adjective. Esos son los que van a ver más que todo en canciones, en películas, en textos. Este pues no se usa mucho, es un poquito más formal, ¿listo? Pero entonces ya saben cuál es la diferencia, la posición. Listo. Number 2, the WH questions. Las preguntas WH tenemos en total son 9, pero pues las más importantes van a ser estas 6. Tenemos who, que significa quién, se usa para personas. Tenemos what, que significa qué o cuál, se utiliza para cosas y para acciones. Tenemos when, que significa cuándo, que se usa para el tiempo. Tenemos where, que significa dónde, se usa para lugares. Tenemos why, que significa por qué, que es para dar razones. Y por último tenemos how, que significa cómo o cuánto. Y pues tiene diferentes usos, ¿no? Los más comunes es para indicar números, cantidades o cómo está algo. ¿Listo? Esos son los más comunes, los 6 más comunes tenemos. Who, what, when, where, why, and how. Recuerden que son WH questions, se usan en preguntas. Vamos a ver entonces el orden en una oración. Ojo con este tema que en el taller hay un ejercicio de que hay que colocar el WH según la pregunta. Entonces, identifiquemos de qué estamos hablando. Por ejemplo, recuerden que what se utiliza para things, para objetos, ¿listo? O para acciones. What is that? ¿Qué es eso? When, the time. When is the game? ¿Cuándo es el juego? Who, person. Who do you live with? ¿Con quién vives? Where, place. Where do you live? ¿Dónde vives? Why, reason. Why are you happy? ¿Por qué estás feliz? How, directions or feelings. How are you? ¿Cómo estás? Ojo con la posición, con el orden de una oración en un, perdón, el orden del WH o la posición del WH en una oración. En el taller ustedes van a tener que organizar oraciones, entonces, ojo, eso va a ser importante. Cuando es una pregunta, siempre primero debe ir el WH seguido del verbo auxiliar. Cuando hay verbo to be, es el verbo to be. Si no hay verbo to be, tenemos que colocar o do o does. ¿Listo? Ojo, do o does. Y después el sujeto, el verbo y el complemento. ¿Listo? Ojo con este orden. Veamos unos ejemplos. Una entrevista de trabajo. Ese señor pregunta, where do you live? Miren el orden. WH, do, sujeto, live. I live in Chapinero, near Marley Station. What do your parents do? ¿Qué hacen tus padres? What do your parents do? My mom is a nurse and my dad is a teacher. En este segundo módulo, ojo que va a ser muy importante el orden de la oración, ya sea en pregunta o ya sea en una afirmación. Sujeto, verbo, complemento. ¿Listo? Ese es el WH. Luego tenemos este tema de frequency adverbs, los adverbios de frecuencia, que son estos de acá. Always, usually, generally, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, never. Entonces, ojo con los significados. Indican frecuencia. Entonces, always es siempre, usually, usualmente, generally, generalmente, often, con frecuencia, sometimes, algunas veces, occasionally, ocasionalmente, seldom, pocas veces, rarely, rara vez, never, nunca. ¿Listo? Entonces, por favor, pilas con el significado de cada uno y ojo también con el orden en una oración, con la posición.
Cuando es una oración afirmativa, miren, he never studies English at night. They usually study English in the morning. Entonces, siempre van a ir después de un sujeto. Ojo, después de un sujeto. También ojo con la conjugación de los verbos en tercera persona. Recordemos que cuando ustedes tienen oraciones con he y con she, el verbo debe ir con s. Studies, goes, plays. No se les olvide la s cuando ustedes tienen una oración con he o con she en afirmación. Esa es una opción. La segunda opción es con el verbo to be. I am always concentrated in class. She is sometimes distracted in class. Cuando ustedes tienen verbo to be, este adverbio va a ir después del verbo to be. Entonces, ojo también con la posición. ¿Listo? Esos son los adverbios de frecuencia. Llegamos al último tema, que se llama there is, there are. Si ustedes los traducen, significan lo mismo. Hay. La diferencia va a ser there is es usado en singular, there are es usado en plural. Entonces tenemos en afirmativo there is, there are. En negativo there is not, there are not. En preguntas is there, are there. Entonces recordemos, hay para singular, hay para plural. Antes de ver unos ejemplos, esto de acá va a ser importante porque es un complemento común para there is y there are, que son los artículos. Entonces tenemos en este caso 4. A, an, some, any. Recordemos que and significan lo mismo, significan un o una. La diferencia radica en que usen a cuando la siguiente palabra empiece por consonante, usen an cuando la siguiente palabra empiece por vocal. There is a plum, there is an apple. ¿Listo? An por vocal, a por consonante, pero significan lo mismo, un o una. Some significa algún o algunas. Entonces, there is some sugar, there are some apples. Se puede usar tanto para singular como para plural. Mientras que any significa, bueno, tiene dos significados. Puede significar algún cuando es una pregunta, ningún. ¿Listo? Ese significa algún en afirmaciones. Any significa algún en pregunta. Entonces, miren, is there any sugar? ¿Hay algo de azúcar? Are there any apples? ¿Hay algunas manzanas? Cuando es una pregunta. O cuando es una negación, significa ningún. There isn't any sugar. No hay nada de azúcar. There aren't any apples. No hay ninguna manzana. Esto es complemento para lo que es there is y there are. Este tema les va a servir mucho para el foro en el que tienen que crear un video. Bueno, ahora sí veamos unos ejemplos de there is y there are. Tenemos aquí esta imagen. Aquí encontramos unas personas leyendo. Tenemos un ganso, creo que es lo que se llama. Tenemos un estanque, bicicleta, etc. Entonces, si ustedes tuviesen que describir un cisne, creo que es. Si ustedes tuviesen que describir esta imagen, pues lo describen usando there is, there are. Entonces, empecemos, miren. There is a man in a bicycle. Hay un hombre en bicicleta. ¿Listo? There is a man in a bicycle. There is a mom with her daughter. Hay una madre con su hija. Miren el posesivo. Her. There is a mom with her daughter. There is a man reading a book. Hay un hombre leyendo un libro. There is a man reading a book. There is a swan, el cisne. There is a swan in the pond. Hay un cisne en el estanque. There is a swan in the pond. There are two friends talking. Hay dos amigos hablando. There are two friends talking. Entonces, cuando es plural, usamos are. Cuando es singular, usamos is. ¿Listo? Eso es algo que ustedes pueden hacer en su video. ¿Listo? Describir. Ya les voy a indicar qué es lo que deben de describir. Pero usando there is, there are. Y listo. ¿Sí ven? No es muy complicado este segundo módulo. Vamos a ir rápidamente a la plataforma. Vamos a ir al
inglés básico. Ya podemos cerrar módulo 1, vamos con el módulo 2. No se les olvide echarle una revisada a este material de estudio y a este material complementario. Aquí tenemos las 3 actividades. Entonces tenemos, por ejemplo, el taller, tenemos el foro y el quiz. Entonces vamos con el taller. Este taller que está abierto desde el 25 de septiembre hasta el 1 de octubre, ¿listo? Hasta el martes. Consta de 15 preguntas. Y pues básicamente, bueno, en este tienen que colocar, es las relaciones familiares, es un listening. Bueno, tienes que colocar entonces, como en el ejemplo, Catalina es Juan's mother, Catalina es la mamá de Juan, entonces es lo mismo. Según lo que diga el listening, deben colocar aquí la relación de cada persona, de cada sí, pareja. Entonces, por favor, no se les olvide colocar las mayúsculas en los nombres, colocar este apóstrofe, esta comita, ¿listo? Y no se les olvide copiar completa la oración, no dejarla incompleta, porque pues la plataforma les va a colocar mal. Tienen otro ejercicio pues de seleccionar si es el posesivo indicado, el adjetivo posesivo. Otro listening, en este caso tienen que colocar si es falso o verdadero. Acá tenemos este ejercicio para completar con a, an, a lot, que es mucho, a couple of, que es un par de, o no. ¿Listo? Seleccionar según el contexto. Lea muy bien la oración y seleccione muy bien la palabra que complemente mejor la oración. Aquí tienen uno de there is, there are, entonces lean bien el contexto también si están hablando de plural o de singular. Acá en este ejercicio, ojo, tienen que descargar este archivo que habla sobre la rutina de Juliana. Entonces ahí van a leer que lo que ella hace los lunes, los martes, etc. Entonces, aquí van a trabajar un tema que se llama glosas. De todas maneras, aquí en el texto pues hay una explicación corta de qué es una glosa. Pero aquí básicamente una glosa es una oración que resume un párrafo. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo en un párrafo está diciendo, no, que ella juega fútbol, juega tenis, le gusta jugar ping-pong, no le gusta el básquetbol, entonces podemos decir que la glosa de ese párrafo es eh, la actividad física o los deportes, la opinión en cuanto a deportes. ¿Listo? Algo así. Es una frase que resuma un párrafo. Entonces, por favor, pues leen bien y acá pues suben el archivo según lo que haya que hacer que está indicado en ese archivo. Luego, lo que yo les decía, miren, tienen que organizar la frase. Entonces, ojo, porque tienen que identificar si, bueno, todas son preguntas. Ojo que todas son preguntas. Entonces, ¿qué va primero en una pregunta? Porque algunas veces puede ir el WH, otras veces no es necesario que vaya el WH, el sujeto, el verbo, el complemento. Ojo con este ejercicio, ¿listo? Luego tienen otro ejercicio de las glosas. En este caso tienen pues 2 lecturas de 2 niñas. Tienen unos párrafos enumerados, bueno, no están enumerados, pero están por letras, en orden. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es escribir acá la glosa, lo que resuma. Miren el ejemplo. Aquí tienen esta primera parte que es el párrafo A, que se resume en esto. Cindillas Personal Data. La información personal de Cindilla. Eso es una glosa, una frase corta que resuma un párrafo. ¿Listo? Entonces tienen que hacer lo mismo con los otros párrafos.
Luego tienen este ejercicio que tiene conexión con el anterior. Tienen que responder estas preguntas. Tienen unos ejemplos, entonces ojo, por ejemplo, con la S, cuando estamos hablando de he, de she. Si estamos hablando de plural, entonces ahí ya no habría S. Entonces, ojo con esas oraciones. Y tienen que ser respuestas completas. Luego tienen este ejercicio que es en cuanto a la rutina. Según esto, tienen que escribir, eh, según el ejemplo, miren. Amy hardly ever reads a book. Amy rara vez lee un libro, según esto. Entonces, por ejemplo, ir a internet o navegar por internet. Entonces, usando los adverbios de frecuencia, escriban la oración completa. Y ojo con las mayúsculas también. El siguiente ejercicio, según esta lectura, deben responder a estas preguntas. Lo mismo, ojo con el orden, sujeto, verbo, complemento. Y ojo, porque por ejemplo estamos hablando de he, como es él, tiene que llevar la S, el verbo. ¿Listo? Ojo con los verbos conjugados en tercera persona. En este ejercicio, ojo porque tienen que colocar solamente el WH. Tienen un ejemplo. I always have lunch at home. Entonces, ¿cada cuánto? Es la pregunta. Entonces, ustedes acá solamente colocan el WH correspondiente a cada respuesta. El siguiente ejercicio pues es un listening y pues tienen que escoger verdadero o falso. En este ejercicio 14 pues tiene que ver con nacionalidades y estereotipos. Entonces pues según lo que ustedes consideren, pues escojan el estereotipo de cada nacionalidad. Ese tema es más que todo pues como para practicar vocabulario de nacionalidades. Y el último ejercicio tiene que ver ahora con estereotipos y con fact. Un estereotipo, recuerden que es algo que ustedes, eh, bueno, que por lo general la gente cree, es una creencia, mientras que un fact es algo que es verdadero. Entonces miren el ejemplo. Un estereotipo es all women love shopping. Todas las mujeres aman ir de compras. Ese es el estereotipo que se tiene de las mujeres, ¿no? Pero miren este, you are from Germany, so you are German. Usted es de Alemania, así que usted es alemán. Eso ya es un hecho, es algo verdadero. ¿Listo? Entonces, según la oración, escojan si es un estereotipo o si es un fact. ¿Listo? Eso sería todo en cuanto al taller. Luego tienen el foro que se llama My Hood, mi vecindario. Lo que ustedes tienen que hacer es un video. Pueden utilizar Powtoon o pueden utilizar cualquier otra herramienta, pero la idea es que ustedes en ese video pongan un mapa de su vecindario. Lo pueden hacer por Google Maps o si quieren pueden hacer, no sé, tomarle una foto o buscar una foto de, de una parte de su barrio, de los lugares más importantes. Tienen que señalarlos y colocar con etiquetas cuál es ese lugar, por ejemplo, banks, parks, schools, etcétera. Y tienen que hacer una representación oral describiendo su barrio. ¿Listo? La idea es utilizar there is and there are y los quantifiers. Por ejemplo, si es mucho, si es uno, si es dos, si son varios, etcétera. Entonces, la idea es que dure al menos 2 minutos. ¿Listo? Y que ustedes hablen. Por favor, imágenes, no mucho texto. Entonces, después de haber publicado el video en el foro, pues tienen que escoger el video de algún compañero y hacer como una relación entre el video de esa persona y de ustedes, respondiendo estas preguntas. How is her or his neighborhood different or similar to yours? ¿Qué tan diferente o tan similar es el barrio de esa persona con el suyo? Y what did you like the most? ¿Qué te gustó más acerca de ese barrio? ¿Listo? Entonces, básicamente esa es la idea. Tengan en cuenta eso. Son dos partes que tienen que tener. Aquí tienen un ejemplo. Entonces, para que lo vean si quieren. Cualquier duda, entonces me dicen. Y obviamente lo último va a ser el quiz. Lo que más recalco es el punto número 1, que es el speaking.
que vale un punto, ¿listo? Que es un video, no un audio, es un video, ahorita lo corrijo, un video, entonces que por favor lo carguen acá. Debe durar por lo menos 30 segundos, ¿listo? Para que tengan el punto completo, 30 segundos. Lean muy bien la instrucción. Listo. Entonces eso es todo en cuanto a esta videoclase de este módulo número 2. Recuerden contactarme a este número con esta extensión de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, los sábados de 8 a 12. Tengan en cuenta esos horarios en los cuales yo estaré pendiente de cualquier inquietud que ustedes tengan. No siendo más, pues les deseo mucha suerte, muchos éxitos en este módulo 2. Bye bye.